Bien, hermanos, continuamos entonces aquí con la ayuda del Señor, predicando su palabra. Bueno, nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo, el que escribió esta carta a los Colosenses, donde estamos hoy, que vamos a tratar unos versículos, el apóstol San Pablo se llamaba antes Saulo de Tarso y era un perseguidor del cristianismo. La meta de Saulo de Tarso era acabar con la iglesia, no dejar rastro. Él estaba convencido que los cristianos eran una secta equivocada y que atentaba contra el orden espiritual y religioso de su nación, y la idea era acabarlo. Pero él mismo da testimonio de que un día iba camino a Damasco y que el Señor resucitado se le presentó y tuvo una experiencia muy impactante, porque el fulgor de la presencia de Dios lo dejó ciego temporalmente. Pero el Señor se le presenta y le habla sobre todo para entregarle una misión. Eso lo tenemos en Hechos capítulo 26. Primeramente vamos a mirar Hechos capítulo 26 en sus Biblias. Hechos 26, versículo 15. Aquí es donde él está compareciendo ante los tribunales porque va a ser juzgado, y entonces él da su testimonio, hace su defensa. Y ahí en Hechos 26, en el versículo 15, cuando él llega a ese punto, él dice que él preguntó frente a esta experiencia tan acogedora, dice: ¿y quién es usted? Y el 15 dice, y entonces, dice el 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque perseguir la iglesia es perseguir a Jesucristo. Pero levántate, le dice el Señor. Parece que él fue derribado al suelo en esa experiencia. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la comisión que el Señor le dio al apóstol. A partir de ese momento, entonces, el apóstol se esforzó para dar una proclamación fiel. Ahora sí vamos a Colosenses, carta a los Colosenses que él mismo escribe. Y estamos en el capítulo 1, estamos estudiando esto, y estamos hoy en el versículo 24. Allí quedamos hace 8 días, vamos a comenzar hoy con el versículo 24 y tratar algunos versículos. Dice, en su carta dice Pablo a una iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, en el Asia Menor, de las primeras iglesias que hubo sobre la tierra, una ciudad supremamente pagana. Él escribe esta carta y aquí dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con estas palabras? Porque cuando uno lee la Biblia uno tiene que hacer eso, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Si no, entonces es inútil.
¿Qué quiso decir el apóstol? Leído superficialmente pareciera que él está diciendo que el sacrificio de Cristo por nosotros quedó incompleto. Faltaron sufrimientos y el apóstol con sus padecimientos los quiere completar, pero ese no es el significado. En verdad que nuestro Señor Jesucristo sufrió lo indecible para salvarnos a nosotros, a la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Sufrió hasta que culminó con su muerte en la cruz por nosotros, para salvarnos de nuestro pecado. Su sacrificio fue perfecto y no le faltó nada ni se le puede añadir nada. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces lo que Pablo está diciendo mejor es, Jesús padeció para salvar su iglesia, ahora yo sufro para la edificación de la iglesia. Porque la iglesia no la fundó ningún hombre, fue Jesucristo el que la fundó, y la fundó con su misión, su salvación, su muerte en la cruz. Y nosotros somos de la iglesia del Señor. Y Pablo y todos los que empezaron a predicar el Evangelio, pues sufrieron mucho. Fueron mártires la mayoría. Es por eso que el apóstol San Pablo, por ejemplo, habla de sus padecimientos un poco atrás en otra carta que se llama la segunda a los Corintios, capítulo 11. Segunda Corintios capítulo 11, 24. Esta carta la escribió a otra iglesia que estaba en Corinto, en Grecia. Bueno, y allí el apóstol Pablo dice lo siguiente, segunda de Corintios 11, 23. Pregunta él, ¿son ministro de Cristo? Como si estuviera loco hablo, porque bueno, hay que entender una discusión que había ahí que no la vamos a tratar ahora. Dice él, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, que era un castigo que había en esa época. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Así que la obra misionera del apóstol Pablo fue bastante tortuosa. Y es lo que está diciendo aquí en Colosenses, entonces doy gracias a Dios. Y ojalá que mis sufrimientos no es que ayuden a salvar la iglesia ya es salva, sino que más bien contribuyan a la edificación y al establecimiento de la iglesia sobre la tierra. Y claro, esa persecución la sufrieron ellos mucho, terrible, casi todos murieron, fueron mártires. Pero el Señor Jesucristo había advertido eso. En Juan 15, sin perder de vista Colosenses, en Juan 15, versículo 18, en el Evangelio, Juan 15, versículo 18, Juan 15, 18, mire lo que dijo el Señor antes de ir a la cruz, antes de morir. Le dijo a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, es decir, nosotros no compartimos el pecado y las costumbres de la cultura corrupta del mundo. Porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo,
por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y así fue. Tal como lo dijo el Señor, así sucedió, y vinieron grandes persecuciones cuando estaba comenzando el cristianismo y se estaban fundando las primeras iglesias, hace 2000 años. Yo creo que hoy en día nosotros tenemos que orar para que Dios nos haga fieles a Él y a su cuerpo, que es la iglesia. Predicar el Evangelio no es fácil. Y cada uno de nosotros tenemos que contarle a la gente con la cual hablamos todos los días, a nuestros conocidos, a nuestros amigos, y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder compartir el Evangelio y ser fiel a la proclamación. Y no es fácil porque la mayoría de las personas se oponen. Creen que nuestro mensaje los va a perjudicar. Y por eso la gente a veces dice, no, yo tengo mi religión, muchas gracias, yo tengo mi religión. Porque creen que es que uno, quién sabe qué va a hacer con ellos. A otros no les gusta sencillamente porque el Evangelio les dice que son pecadores y necesitan arrepentirse. Y la mayoría de las personas, si así éramos nosotros, nos creemos buenos y nos gusta, es que la gente nos diga, usted sí que es de buena persona. Y cuando vamos con un mensaje que le dice, mire aquí, mire lo que dice Dios aquí, que tú eres un pecador, eso no gusta. Pero nosotros les hablamos de la salvación a las personas, también confiando en que es el Espíritu Santo el que las va a convencer de su propio pecado. Ahora, otros nos llegan a mirar con desprecio. A veces uno se gana enemigos gratuitos o con suspicacia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le pasa? Que anda, hasta loco le dicen a uno a veces. Menos mal que estamos en un tiempo cuando no lo matan a uno, como mataron a Pablo y a todos los apóstoles. El Señor dijo que cuando nosotros tengamos oposición o cuando hablen mal de nosotros y eventualmente cuando nos persigan por predicar el Evangelio, ¿en qué tenemos que pensar? Mateo 5:11, sin perder de vista Colosenses. Mateo 5:11. Mateo 5:11. ¿Qué dijo el Señor allí? El Señor dijo lo siguiente: bienaventurados sois. Bienaventurado quiere decir feliz, muy feliz. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, así son las cosas, ¿verdad? El mundo no está con los brazos abiertos a abrazarnos y a decirnos que nosotros, qué mensaje tan bueno. No, el mundo no está, el mundo quiere seguir en su pecado. Entonces Pablo se esforzó por hacer una proclamación fiel y por cumplir el ministerio que Dios le dio. Ahora sí vamos a Colosenses nuevamente 1:25, donde estamos haciendo nuestro estudio. Primero dice que ojalá sus sufrimientos sirvan para la edificación de la iglesia. Y el 25 dice, de la cual, o sea, de la iglesia, fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí Pablo entonces dice que él es un administrador de las riquezas espirituales del Evangelio. Dios mismo lo hizo un ministro por llamamiento de Dios. Alguien cuya meta
siempre fue predicar el evangelio de la salvación a los demás, a pesar de todos los problemas que tuvo. Y eso es algo que nosotros también tenemos hoy en día. Todos, desde los pastores hasta los hermanos que asisten a la iglesia, tienen la responsabilidad de predicar el evangelio cumplidamente, aunque no sea pastor, o aunque uno no sea apóstol, pero el mandamiento sigue. Bien, entonces Pablo se esforzó por proclamar fielmente el mensaje al cual él llama la revelación divina. Eso, así lo llama Pablo, ¿no? La revelación divina. Cada rato uno encuentra eso. Bueno, ¿y qué quiere decir la palabra revelación? ¿Qué quiere decir la palabra revelación? Porque usted escucha en la Biblia cada rato revelación, revelación, revelar. ¿Pero qué quiere decir eso? La palabra revelación en el idioma griego es la misma de donde viene Apocalipsis y significa quitar el velo. Poniendo un ejemplo de la vida práctica, cuando hay un cuarto allá y yo estoy acá y hay un velo que no me deja ver allá, lo que está oculto para mis ojos. Entonces yo tengo que correr la cortina para poder ver todo lo que está oculto. Revelar es eso, es mostrarnos lo que está oculto. Y cuando hablamos de revelación divina es eso. A Dios nadie lo puede conocer, pero Él sí se ha querido dar a conocer, es decir, se ha revelado. Él ha querido que nosotros lo conozcamos. Por eso la Biblia dice que, ¿cómo lo conocemos? Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a revelarnos a Dios, a dar a conocer a Dios. Bien, y Pablo dice que esa revelación es un misterio. Ahora sí leamos el versículo 26 de Colosenses. Dice Pablo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuáles santos? Nosotros los cristianos somos los santos. El problema es que la Iglesia Católica pues dijo que los santos eran los que han muerto, los han canonizado y hay que rezarles el rosario y que fueron perfectos. Eso no es lo que dice. Cuando la Biblia habla de santos, habla de nosotros los que hemos creído en Cristo. Bien, entonces Pablo dice que él tiene esa misión de anunciar este mensaje que es un misterio que había estado oculto por siglos. Un misterio que solo los iniciados pueden conocer. Ahora, ¿por qué también Pablo utiliza estas palabras de esta forma? Recordemos algo. La ciudad de Colosas, donde él escribe esta carta, donde se fundó una iglesia, había muchas religiones paganas, y allá estaba el gnosticismo, los gnósticos, y los gnósticos enseñaban que la salvación también es un misterio, pero que es un misterio muy oculto, muy difícil, nadie lo puede conocer, solo unos pocos lo pueden conocer. Y todavía los gnósticos es una religión de misterio, de esoterismo y todas estas cosas. Pues bien, Pablo le dice, pues yo tengo un misterio también. Yo predico un misterio que ha estado oculto desde todos los siglos, pero que no va a quedar oculto ni es para unos pocos, sino que es un misterio que ha sido revelado, dado a conocer a todos los que creen en Jesús. Todo el que cree en Jesús le será revelado ese misterio. Entonces, la tarea de Pablo era que los hombres llegaran a ese descubrimiento, revelar ese misterio guardado por siglos y generaciones y que ahora ha sido revelado. Nosotros
Hemos creído y estamos en la iglesia por esa razón, porque Dios se nos ha revelado. Yo tenía 23 años cuando, y era muy católico, pero un día Dios se me reveló, es decir, entendí, me quitó el velo, y a través de la Biblia entendí quién era Dios, y por qué yo era pecador, y por qué tenía que arrepentirme de mis pecados, y quitó el misterio. ¿Cuál es ese misterio? Aquí Pablo lo dice en el 27, es lo que acabo de decir, pero agrega otra cosa. Dice, ese misterio ha sido manifestado a sus santos, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces lo que está diciendo Pablo es que el misterio consiste en que la esperanza gloriosa del Evangelio, la salvación, ahora no es para los solos judíos, sino para todos los hombres, de todo pueblo y lengua y nación, de toda raza, para todos los que creen en Jesucristo. Ahora, Cristo nació como judío. Bueno, ¿y por qué no nació como chino o como ruso? ¿O por qué no nació como alemán? ¿Por qué nació como judío? Bueno, porque Dios quiso que naciera como judío porque Él escogió al pueblo judío o a la nación de Israel, la escogió para encarnar a su Hijo. Y Israel tiene toda una historia que la encontramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué escogió Dios a Israel y no a otra nación? No porque Israel era una nación muy especial. El Señor dice que Israel en sus comienzos fue el más miserable de los pueblos, el más pobre. No tenía nada, pero Dios escogió a Abraham y formó una nación, y de esa nación nació Cristo. Dios lo quiso así. Pero Israel nunca entendió eso. Cuando vino Jesús y dijo, yo soy el Mesías, lo mataron. Le dijeron, mentiroso, no le creemos. Porque, entre otras cosas, los judíos se creían la única nación heredera de la salvación, la nación privilegiada de Dios. Nadie más sobre la tierra. Los demás pueblos que no eran judíos, ¿cómo eran llamados? Eran llamados los gentiles. ¿Y qué significa la palabra gentil? Usted va a encontrar eso en la Biblia por todas partes, gentil, gentil. Gentil significaba simplemente pagano, alguien que no es judío. Tiene otras creencias. También llamaban a los gentiles, a los que no eran judíos, los llamaban incircuncisos. ¿Por qué razón? Porque una de las señales que tenían los judíos, pues desde cuando nacían, para identificarse como parte del pueblo de Dios, era la circuncisión, que le hacían como cuando eran bebés. Los demás pueblos no les importaba eso no era para ellos, por eso los llamaban ustedes, los gentiles son incircuncisos y son paganos, decían los judíos. No tenían derecho a la salvación, no tenían las promesas de Abraham. Y nosotros aquí en Colombia no somos tampoco judíos, nadie es judío aquí, somos gentiles. Y un judío de los que hay ahora, los ortodoxos, dirá que nosotros somos paganos e incircuncisos todavía, porque todavía hay judíos de ese estilo, que están esperando que la venida del Señor. Bueno, es otro tema. Entonces, pues bien, el misterio que reveló Pablo es que la salvación ahora es para todo pueblo, lengua y nación. Y eso fue lo que no les gustó a los judíos, ¿no? En Cristo Dios acabó con esa división de judíos y no judíos. Todos somos iguales ahora ante Él.
No hay razas especiales, naciones especiales, etnias especiales, pueblos especiales. El único pueblo especial es la iglesia, la cual somos nosotros. Por eso en Efesios capítulo 2, 11, ¿qué dice el apóstol? No pierda de vista Colosenses, regresamos. Un poco atrás está la carta a los Efesios, otra carta que escribió Pablo a una iglesia en Éfeso. 2:11, ¿qué dice allí Pablo? Ahí es donde él explica lo que acabo de decir. Dice él en esta carta, por tanto, Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, o sea, como humanos, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la situación de los que no eran judíos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque eran enemigos los judíos y los gentiles. Bien. Ahora todo el que cree en Jesucristo llega a ser un hijo de Dios y es salvo, no necesita ser judío. El Señor lo regenera, lo hace parte del verdadero pueblo de Dios que es la iglesia, y por eso Pablo dice, Cristo es nuestra esperanza de gloria. Bien, cuando uno no ha descubierto al verdadero Cristo, cuando no ha tenido esa revelación y uno no se ha dado cuenta de la salvación, pues uno vive en este mundo sin fe, sin esperanza y sin Dios. Vive con una religión, sí, de ceremonias y tradiciones, pero está sin fe, sin esperanza y sin Dios. Pero cuando Dios quita el velo y nos da a conocer la salvación en Cristo, inmediatamente nace en nosotros la esperanza. Es una nueva vida. Por eso el apóstol Pedro, que fue otro que murió sacrificado, hacia el final, antes de Apocalipsis, vamos a leer un versículo de su carta, la carta universal de Pedro, Primera de Pedro 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Todo lo que digo acá es basado en las Escrituras, por eso es bueno leer las Escrituras. Dice Pedro, escribió esto hace 2000 años, apóstol de Jesucristo, dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así dice. Bueno, y un último punto. Pablo se esforzó por predicar un mensaje fiel, cumplidamente, un mensaje que es el mensaje de la revelación de Dios al hombre, al cual él llama un misterio que ya no es misterio, porque ya Dios se nos ha revelado. Pero todo eso ¿para qué? Para beneficio del hombre.
Versículo 28 de Colosenses, donde estamos. ¿Dónde estamos? Dice, a quien anunciamos, o sea, lo que ha venido diciendo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué quiso decir Pablo ahí? La enseñanza del mensaje del Evangelio es una enseñanza de buenas nuevas. La palabra evangelio quiere decir eso, ¿no? Buenas nuevas. Eso quiere decir en el griego la palabra evangelio. Nosotros tenemos las buenas nuevas. ¿Cuáles? Pues que Jesucristo ha venido a darnos a conocer a Dios, al Padre, y que con su muerte en la cruz nos da el perdón y nos da la paz. Son buenas nuevas de salvación. A pesar de eso, la gente no entiende. Es para beneficio del hombre, entonces, y es un trabajo formativo. La enseñanza del Evangelio es formativa. Busca ayudar a salir a las personas de las tinieblas. La Biblia habla de que uno antes de tener a Cristo anda en tinieblas. Es una figura para decir que uno anda en la oscuridad. No tiene el conocimiento de Dios verdadero, no ha conocido las Escrituras, no entiende. Eso es estar en tinieblas. Este mensaje busca sacar a la persona de las tinieblas, de su mediocridad, de su pecado, de su ceguera. Y es impresionante cómo cambia uno cuando Cristo lo salva. ¿Verdad? Por eso Pablo decía en otra carta, decía, el que está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas van pasando. ¿Cuáles cosas viejas? Pues ese estilo de vida que uno como no creyente vive diariamente y que tiene que ver con el pecado y con tantas cosas malas que hay. Entonces se llega a ser una nueva persona. Por eso es un trabajo formativo. Es un trabajo que busca la amonestación, porque Pablo habla aquí, amonestando a todo hombre, dice él. ¿Y qué significa amonestar? La palabra amonestar, ¿qué significa? Es rica en significado, significa prevenir, estimular, animar. Eso significa amonestar. Cuando uno predica el Evangelio y habla de estas cosas, uno está previniendo a la persona para que no sigan una vida miserable y se condene, estimulándola a seguir el camino mejor y animándola a que reciba a Cristo. También es formación la enseñanza del Evangelio. Enseñamos su palabra y procuramos hacerlo con sabiduría, creo que es lo que está diciendo Pablo aquí. Es decir, con la habilidad para aplicar esa palabra al corazón humano. Por eso sí tenemos que conocer la Biblia y orar a Dios para que nos dé la habilidad para poder acercarnos a las personas, conocerlas un poco, conocer su problema, qué es lo que tiene, y decirle, mira, hay una solución, porque como está en tinieblas no entiende. Cree que es que le estamos cambiando de religión o que le estamos quién sabe qué cosa. Tenemos que hacerlo con sabiduría para formarla y que la palabra de Dios le pueda entrar a su corazón con la ayuda de Dios. Y también es para que produzca crecimiento, porque Pablo dice aquí que el objeto de todo esto es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Y qué quiso decir Pablo con eso? De que la enseñanza del Evangelio es para presentar perfecto a todo hombre. Creo que está hablando de crecimiento. La idea aquí no es que la tarea nuestra es presentar a un hombre absolutamente perfecto y que nunca peca. No, eso no es lo que quiere decir Pablo. El sentido original es
que toda esta formación al enseñar el Evangelio es para que la persona sea completa. Es la idea de completo. Se busca que la persona llegue a ser un cristiano completo, a carta cabal, maduro, una persona con un carácter cristiano verdadero. Eso es lo que se busca en la iglesia. Y es por eso que hay un pasaje muy interesante que nos habla de eso en Hebreos 5, más adelante en su Biblia. Hebreos 5, versículo 12. Siempre me llamó la atención esto. Desde el 11, Hebreos 5, 11. Mire lo que dice aquí el escritor sagrado a la iglesia, o sea, a usted y a mí. Se lo dice a las iglesias para que pongan atención. ¿Qué les dice? Lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. A veces nosotros somos perezosos para oír, flojos para entender. Y sigue diciendo en el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ese es el problema. Que uno en el Evangelio busca formarnos y que estemos completos, que maduremos, no que sigamos siendo niños. Y lamentablemente en las iglesias hay personas que entran y uno les pregunta: ¿cuántos años lleva usted en el Evangelio? 20. Y no saben nada. No han madurado. ¿Por culpa de quién? De él, de la persona. A veces por culpa de la iglesia también, que no se esfuerzan en enseñar lo que debe enseñar. Entonces, nosotros no podemos seguir siendo niños. Tenemos que crecer y madurar, leer la palabra, aprender, ser mejores cristianos, con un carácter cristiano verdadero, que lamentablemente a veces seguimos cometiendo los mismos errores y no maduramos porque somos niños todavía. Creo que esto es lo que debe buscar un pastor y una iglesia responsable. La sana doctrina, nosotros decimos que nosotros predicamos la sana doctrina, ¿no? Aquí. ¿Y cuál es la sana doctrina? Es todo esto que estamos hablando, que está aquí escrito. No nos estamos inventando nada. Es lo que dijeron los apóstoles y lo que dijo el Señor Jesús. Pero esa sana doctrina o sana enseñanza, que es lo mismo, es absolutamente práctica. Si los miembros de una iglesia no están mejorando en su vida moral, si en la iglesia las personas dicen ser cristianas, pero siguen siendo los mismos borrachos, mentirosos, adúlteros, hipócritas, irresponsables, pues eso indica que no han entendido el Evangelio y por consiguiente no se han convertido, sino que les gusta pues las cosas religiosas, pero no han tenido un verdadero conocimiento, no se han convertido al Señor, no están madurando, y es por culpa de ellos. A veces es por culpa de las iglesias, claro, porque las iglesias pueden fallar en la enseñanza de la sana doctrina. ¿Y qué sucede cuando no se enseña una sana doctrina en una iglesia? Que la iglesia va a ser una iglesia enferma, ¿verdad? Si yo estoy asimilando una sana doctrina, esa doctrina va a ejercer una influencia en mí para que yo sea un creyente sano. Pero si me enseñan el error, voy a ser un enfermo. Si la doctrina es enferma, la iglesia será enferma y dará poco fruto.
Y en la iglesia habrá gente muy problemática, hermanos, con llenas de pecados y de cosas, nunca crecen, nunca maduran, todavía cometiendo las mismas cosas sin arrepentimiento. Y finalmente Pablo dice aquí en el versículo 29 que por todo eso, dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, o sea, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol. Nosotros igual predicamos fortalecidos por el poder de Dios. Sin esa energía divina no podríamos lograr nada. Sin el poder de Dios yo no podría estar parado aquí, hermano, me moría de miedo. Entonces hablamos a la gente de las buenas nuevas de salvación confiados en el poder del Evangelio. Porque, ¿qué dijo Pablo en Romanos 1:16? Para terminar, Romanos 1:16. ¿Qué dijo Pablo? Romanos 1:16. Es importantísimo este versículo, ojalá lo aprendamos de memoria. ¿Qué dijo Pablo aquí? Romanos 1:16 dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Probablemente muchas personas se avergüenzan del Evangelio, ¿no? Están en una empresa trabajando y tienen el miedo de que sepan que es cristiano, porque figúrese, de pronto lo invitan a bailar. Bueno, yo no estoy diciendo que el baile es malo, pero lo invitan a la farra y al licor y a esas cosas, o quién sabe qué, y cómo se puede contradecir, mejor que nadie sepa que es cristiano. Se avergüenzan. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pablo no se avergonzaba porque sabía que el Evangelio, el mensaje del Evangelio era un poder de Dios que transforma la vida del hombre, que cambia a la persona, por la acción de Dios, desde luego. Entonces uno predica, pero no puede salvar a nadie. Un predicador puede ser muy elocuente en sus discursos, puede convencer, ser un erudito en la escritura, pero debe entender que la gente no se va a salvar por su oratoria, sino que el que la va a salvar es el Espíritu Santo, quien le va a quitar el velo y le va a transformar el corazón y le va a dar la fe para que sea otra persona, para que ya no sea un pecador empedernido, sino un hijo de Dios. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 7, ¿qué dice allá? Juan 16, 7. Juan 16, 7. Mire lo que dijo el propio Señor Jesucristo. Antes de ir a la cruz, dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, o sea, que Él muriera en la cruz y ascendiera a la gloria. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Entonces dice que cuando Él fuera crucificado y fuera a la gloria, no quedaríamos huérfanos, sino que vendría el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Y por eso sigue diciendo, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, o sea, Satanás. Así es la cosa. Y finalmente él dice, Pablo dice que él trabaja y lucha duro como apóstol, enseñando el Evangelio a las iglesias,
porque su trabajo era una lucha extenuante. Y nosotros tenemos que hacer algo igual. Todo lo que sea para la predicación de la palabra tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Conclusión a esto, hermanos. Doy gracias a Dios por la iglesia y los pastores que me ayudaron en mi formación cristiana. Doy gracias por las amonestaciones, exhortaciones que me dieron, aunque a veces no me gustaron. Porque cuando lo llaman a uno, y sobre todo si uno es joven y lo llaman y le dicen, mire, piense en esto, no haga esto, a uno no le gusta. Qué bendición que a uno de joven le digan que está extraviado. Qué bendición, ¿no? Cuando uno tiene 16, 17, 18 años y empieza uno con sus locuras, que le digan, pare ahí, mire, está extraviado, y le enseñen el camino, la verdadera senda. Eso es una bendición, no como ahora, que se está enseñando otra cosa. Ahora se dice es que hay que comprender a los muchachos, ¿no? Así que si empieza con tendencias homosexuales, hay que amarlos y comprenderlos. No lo critiquen, no lo amonesten, no le digan nada. Si llegan marihuanados a la casa, no hay que decirles nada, porque es que ahora eso es recreativo. Deje que él goce un poco con sus amigos. Al fin y al cabo eso no es del todo malo. Ya hay una ley que dice que no es malo. Entonces, hermano, mire, doy testimonio, yo hoy doy testimonio que lo poco que soy se lo debo a mi Señor. Fue lo mejor que me pudo haber pasado siendo joven. Porque yo quedé huérfano joven, perdido en el mundo, extraviado, y qué camino cojo. Y el Evangelio llegó a mi vida. El Señor me alcanzó con el Evangelio. Maravilloso fue ese día en que Dios se reveló a mi vida. Y eso es lo que dice la Escritura. Hubo un joven que se llamó Timoteo, que recibió una enseñanza cristiana en su hogar a través de sus padres y abuelos. ¿Y qué dice él? Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, a este joven que se crió en la enseñanza cristiana. Le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto no es un libro más. Hay gente que dice que esto es un libro igual a todos los libros que hay en el mundo. No, señor. Es inspirado por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, lo que dijimos, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mire, hermano, el fundamento de la iglesia ya está puesto. Cristo Jesús, Él es el Señor de la iglesia, Él es el que manda aquí. Ya está el fundamento y la iglesia ya se fundó. Él es la roca. Sobre esa roca que es Cristo, los apóstoles que dejaron estos escritos pusieron unos cimientos que conocemos como la doctrina apostólica. Pero ahora nos toca a cada uno seguir edificando la iglesia. ¿Dónde dice eso? Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Miremos ese versículo, muy interesante. Primera de Pedro 2:5.
Aquí él dice lo siguiente a usted y a mí, que somos cristianos. Dice Pedro, dice lo siguiente, que acercándoos a Él, o sea, nos acerquemos a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, porque a Él lo mataron en la cruz, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, o sea, nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque la iglesia se compara a un edificio, ¿no es cierto?, que está en construcción. La roca principal es la palabra de Cristo, es el Señor. Encima viene la enseñanza apostólica, los fundamentos, y encima nosotros edificando como piedras vivas. Esa es la figura de la iglesia, para poder explicar bien. Nosotros administramos la revelación de Dios, es decir, el Evangelio. Somos administradores, mayordomos de este asunto. La mayoría de la gente, lamentablemente, es ignorante acerca de las buenas nuevas de salvación. Tiene una religión, sí, pero es ignorante acerca de las buenas nuevas de salvación. Cristo no le ha sido revelado, no lo han entendido, no lo han comprendido. Que fue lo que me pasó a mí muy joven, por eso es que amo el Evangelio. Tenemos el único mensaje que puede salvar al hombre de su pecado. ¿Cuál otro mensaje hay que salve al hombre de su pecado? No existe. Hay miles de consejerías, miles de disciplinas, miles de escuelas que enseñan, le dan remedios a la gente para que cambie su actitud. Ninguno va a tener el poder de Dios. Solo el Evangelio. El Evangelio ha transformado borrachos, alcohólicos, ha transformado prostitutas, ha transformado ladrones, ha transformado homosexuales, ha transformado de toda clase de perversiones de nuestra naturaleza humana. Entonces la pregunta es, ¿estamos compartiendo este mensaje? Hay que compartir este mensaje, hermano. Entonces, llegó el lunes y usted está en su trabajo y al lado suyo hay alguien. Usted puede pedirle a Dios, Señor, ayúdenme a ver si puedo compartir aquí las buenas nuevas de salvación. Y usted puede buscar la manera de ir compartiendo con la persona, conocerla un poco, para que llegue el momento en que con sabiduría usted le diga, mire, hay una solución, es esta. Si la acepta bien, si no, pues no se perdió nada. Pero ¿qué tal que la acepte y llegue a ser un cristiano? Porque eso pasó conmigo. Entonces ahí le dejo esa. Estamos compartiendo ese mensaje. Pidámosle al Señor que nos ayude a hacerlo, como el apóstol Pablo. Que cumplidamente proclamemos este mensaje. Vamos a orar.